José El Barril. Vamos a la crisis de las ISAPRES, porque la Comisión de Salud del Senado va a seguir escuchando esta tarde las críticas de la Asociación de ISAPRES al proyecto de ley corta del Ejecutivo. Ayer el gremio sostuvo que esta propuesta, si se aprueba en mayo, provocará el cierre del negocio de las ISAPRES en los próximos meses. En el gobierno, el presidente Gabriel Boric cuestionó la iniciativa alternativa que ha promovido la oposición, asegurando que va del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles de la discusión. Hola Gonzalo, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? Katy y Tomás, muy buenos días. Sí, el Senado de la República, hay que decir, es lugar para una colisión de posturas entre dos grupos de parlamentarios que creen en caminos distintos para solucionar un problema profundo. Ya lo hemos contado, es el fallo de la Corte Suprema, es la obligación de las ISAPRES de bajar los precios base y devolver cobros en exceso desde abril del año 2020. ¿Quiénes serían estos grupos? Por un lado, los senadores Javier Macaya, Francisco Chaguán, Rodrigo Galilea, Jimena Rincón y Matías Walker, que presentaron una reforma parlamentaria en diciembre del año pasado para establecer un marco de cumplimiento del fallo. Por otro, los senadores Juan Ignacio Latorre, Claudia Pascual, Juan Luis Castro, Jimena Órdenes y Yana Proboste, quienes se oponen a esta iniciativa y están empujando la ley corta de ISAPRES del Ejecutivo. Para entender las diferencias hay que volver al inicio. El precio final de un plan de salud se calcula en base a una ecuación entre el precio base, regulado por una ley que tiene un índice anual de costos de la salud, y una tabla de factores que, como sabemos, fue reducida de más de 900 tablas a solo una. Esta fue la decisión que tomó el máximo tribunal del país. El senador socialista Juan Luis Castro, que preside la Comisión de Salud, explica que esto fue lo que rebajó el precio final y causó el efecto retroactivo que obliga a pagar más de 1.100.000 millones de pesos. Castro explica su postura señalando que la reforma de oposición no permite ni rebajar precios ni eliminar la posibilidad de devolver los dineros. Que las ISAPRES intervengan este otro factor que se llama precio base para que lo puedan cambiar, para que el neto final quede igual como está hoy día en los precios finales, haciendo pagar en las mismas condiciones como si no hubiera habido fallo de la Corte Suprema. Esa es la anulación. No hay rebaja de precios ni hay devolución alguna. Aquí viene la contraparte, en una jornada en que los senadores Javier Macaya y Francisco Chaguán eligieron el silencio luego de ser relacionados con posibles aportes a sus campañas desde ex directivos de ISAPRE, fue la senadora Jimena Rincón la que salió a defender la iniciativa parlamentaria. Rincón envió un oficio a la Corte Suprema en la noche del martes, preguntando por una certificación o por un pronunciamiento de que su iniciativa no contraviene el fallo del máximo tribunal. Cumple con no permitir el alza de precios, según la parlamentaria demócrata. Cumple también con que se respete la tabla única de factores, aunque cuando la Suprema pida dejar sin efecto para todos los contratos, el proyecto busca que tenga un efecto general. Rincón califica como mentiras y falsedades los duros cuestionamientos que ha recibido su propuesta. Frente a una serie de afirmaciones y instalar mentiras y falsedades, estoy dirigiendo un oficio a la Corte Suprema en la que solicito un pronunciamiento acerca de si el proyecto de reforma constitucional que presentamos se ajusta a la sentencia de la Corte Suprema. El gobierno envió un mensaje claro. El ministro de Justicia Luis Cordero dijo en una transmisión oficial de la cuenta de la ministra vocera Camila Vallejo que el proyecto busca evitar que entre en efecto el fallo. El ministro Sexpress Álvaro Elizalde dijo que no comparte la reforma y recordó que requieren un quórum alto en la sala. Esta postura transversal en el Ejecutivo, por supuesto, es liderada por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien hizo una crítica directa a la iniciativa. Debo decirlo, yo soy crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional porque desde nuestra perspectiva como gobierno, lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo de un poder independiente. Tenemos que garantizar a la vez la sostenibilidad del sector privado en el tiempo, pero cumpliendo las reglas. Todo este debate aún es sin hablar de la ley corta del gobierno. La iniciativa da 6 meses a las ISAPRES para definir un mecanismo de devolución de pagos y otros 6 meses más para que el comité de expertos que define este proyecto de ley evalúe su factibilidad. Este martes el problema se reveló más profundo cuando Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRE, expresó que solo por la entrada en vigencia del proyecto que unifica las tablas y por lo tanto reduce los costos, el sistema privado podría caerse en solo 3
meses. Flancos abiertos hay por montones. La Comisión de Salud está interesada en saber el monto real y las razones de los gastos administrativos de las ISAPRES, que figuran alrededor de un 10% y que, según el senador Juan Ignacio Latorre, superan el promedio europeo de gastos. Además, lo político, lo que partió como material de prensa, ya es un oficio directo desde la Comisión al CERVEL para que se clarifique si existen o no parlamentarios en ejercicio que hayan recibido aportes privados de campaña de parte de personas que estén vinculadas con el negocio de las ISAPRES. Tomás Cati, hoy a las 3 continúa la presentación de Gonzalo Simón y una serie de respuestas seguirán abriendo más preguntas en este tema de la ley corta, de la reforma parlamentaria y de cuáles son los mejores mecanismos para dar viabilidad al sistema al mismo tiempo que cumplir el fallo del máximo tribunal del país. Oye, habrá que ver con este oficio que envió la senadora Jimena Rincón a la Corte Suprema, si es que se pronuncia la Corte Suprema, porque posiblemente diga no al lugar el pronunciamiento y simplemente lo tira al basurero, o que se pronuncie, y aquí está el tema, o que se pronuncie. Hay un problema además el fallo de la Corte Suprema tiene hartos inconvenientes desde el punto de vista jurídico. Yo creo que es un fallo general versus una situación particular, es un fallo que no se fijó en los montos, la verdad es que es bien complejo lo que está ocurriendo, y por otra parte están caminando en forma paralela el proyecto de ley corta de ISAPRES del gobierno y en paralelo la reforma constitucional. ¿Cuál va a andar más rápido? Porque una no es complementaria de la otra, es una u otra. ¿Cuál crees tú que puede andar más rápido? Da la impresión que la resolución más clara del Senado de la República va a ser con la reforma. ¿Y a qué me refiero con resolución más clara? Que si es que los comités parlamentarios del Senado así lo acuerdan, se puede poner pronto, posiblemente incluso después de la semana distrital, que es la próxima, o sea, estamos hablando de la primera semana de junio, en la sala para la votación en general, este proyecto de reforma. Para esto se necesitaría el acuerdo de los comités, por supuesto. De tenerse, la impresión que tiene el Ejecutivo es que el quórum para la aprobación de la reforma no permitiría que haya apoyo suficiente, porque de alguna manera la línea de flotación de votos de quienes estarían por esta salida alternativa, podría uno decir hipotéticamente, sería el mismo pool de votos que siempre ha tenido la oposición, que son 25, más Jimena Rincón y Matías Walker, que son firmantes del proyecto, llegando a los 27 votos. El resto de las fuerzas uno presumiría, aunque la postura no se ha visto, que no darían apoyo a esa propuesta, por lo cual podría eventualmente no estar los votos para esa reforma en la idea de legislar en la sala del Senado. Lo de la ley corta es mucho más largo. Yo les digo, la urgencia simple que puso el gobierno a la ley corta se va a seguir extendiendo probablemente, se va a tener que renovar y podríamos estar por lo menos un mes y medio más solo en el primer trámite constitucional de la ley corta de ISAPRES para ver mecanismos y maneras en que las ISAPRES puedan cumplir el fallo, puesto que es muy importante lo que pasa hoy en torno a seguir resolviendo dudas en torno a alguna propuesta, ¿no? Que ISAPRES llegue a la Comisión de Salud del Senado planteando algún mecanismo que efectivamente le sea beneficioso para que no pase lo que dice Simón, que es que en 3 meses el modelo se cae. Sí, a eso iba a ir, porque la ministra Jimena Aguilera regularmente en estas discusiones acusa a la Asociación de ISAPRES de no proponer una alternativa, ¿no? De decir que no a la propuesta que hace el Ejecutivo, a demostrar lo que a su juicio va a pasar, esto que en septiembre ya estaría completamente quebrado el sistema si es que se aprueba la ley corta en mayo, pero no ofrecer una alternativa. Es necesariamente el proyecto que ha presentado la oposición con la regulación de los planes base, con devolver de alguna forma los dineros adeudados a través de prestaciones. ¿Es esa la alternativa de las ISAPRES también? ¿Podríamos hacer esa conjetura? Se podría hacer, sobre todo porque uno ve que el fin de semana Gonzalo Simón lo dijo. Ahora, nosotros se lo preguntamos directamente, si es que le parecía interesante la propuesta que habían hecho los parlamentarios, y dijo que no conocía el detalle del proyecto, pese a que estuvo en la Comisión de Constitución en donde se terminó votando en general, que habría que ver los números, pero eso no iba tan directo en la línea de una entrevista que da el fin de semana, en donde da la impresión de decir bastante claramente que ese es el camino de ese proyecto el que podría ser más seductor quizás para las ISAPRES, siempre reconociendo que en todo caso, en cualquier modelación numérica, el escenario es complejo porque finalmente estamos hablando de un sistema que asegura que eventualmente podría quebrar en solo 3 meses por lo que sería una pérdida de 31.000 millones de pesos mensuales, que sería esta rebaja de precios en promedio entre 45.000 y 50.000 pesos por afiliado, y que ocurriría solamente por la rebaja de los precios. Recordemos, esto no ocurre por el comienzo de la supuesta devolución de esta cifra, digamos, indescifrable de el 1.100.000 millones de pesos. Gonzalo, pero en este momento lo que hay es una situación de parálisis, porque ninguno de los dos proyectos, ni la ley corta de ISAPRES ni la modificación constitucional, tienen los votos suficientes. Por lo tanto, en estos momentos hay una parálisis. Eso es lo que hay.
Entonces resulta que el problema además se está agravando. En el caso de la reforma constitucional se requieren 29 votos y habría 27, faltan 2. Si es que el oficio que envió Jimena Rincón, la senadora, a la Corte Suprema, en una de esas, si es que la Corte Suprema resuelve que sí se podría cumplir de esa manera, porque el principal argumento para oponerse a la reforma constitucional es que no cumple con el fallo de la Corte Suprema. Ese es el principal argumento. Si la Corte Suprema dijera que sí, así se puede cumplir el fallo, ¿podría haber 2 votos más o no? Podría haber 2 votos más. Ya, o sea, la decisión de la Corte Suprema sería fundamental por los efectos políticos que podría tener. Quizás habría que acompañar modificaciones, y en eso me imagino yo que los parlamentarios firmantes estarán abiertos a ellas. En el fondo sería una suerte de compromiso político para aprobar idea de legislar para que en el particular se establezcan mecanismos más claros de devolución. A los parlamentarios no les gusta el marco. Ayer, y yo nombraba un grupo de parlamentarios, ¿no? Estos parlamentarios, Claudia Pascual, Yana Proboste, Juan Luis Castro, Juan Ignacio Latorre, Jimena Órdenes, todos ellos hicieron un punto de prensa tarde en la jornada de martes para salir solamente a criticar este proyecto. O sea, la postura contraria de los que no le gusta es muy férrea, pero también es cierto que en la centroizquierda se podría buscar apoyos si es que sean garantías de que de esta forma no se estaba paseando la voluntad del máximo tribunal del país. Sí, lo que pasa es que hay otro aspecto, ¿eh? Es la situación, digo yo, del Partido Socialista. El Partido Socialista se siente cada vez más, yo no digo alejado del gobierno, pero con poco interés en las políticas de gobierno. Se siente cada vez más en corral ajeno. Y yo no excluiría que en algún momento el Partido Socialista, por lo menos algunos parlamentarios, empiecen a votar en contra del gobierno, o no sé si en contra, pero en posiciones distantes del gobierno. Atención con lo que puede pasar ahí. En este momento estamos más lejos que nunca. Toda esa posición tendrá que ver con cómo se aterrizan las iniciativas. Estamos en un lugar... Miren, es parecido al tema de los retiros, por ejemplo. Nosotros en el proyecto de retiro les decimos que todavía no se sabe exactamente qué proyecto de retiro se va a terminar votando en sala. Si es un 10, si es un 100, si se va a devolver, si es con retroactividad o no. Bueno, en el tema de ley corta y ISAPRES o de cómo resolvemos esto estamos igual. La fórmula a la que se podría terminar arribando podría ser una que ni siquiera haya aparecido todavía, o puedan ser modificaciones sustanciales a la ley corta o a la reforma o refundir proyectos. Se presentó otra iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados ayer de parte de la diputada de Demócratas Joana Pérez, que también realizó un punto de prensa ni más ni menos que con el superintendente de salud Víctor Torres, quien se comprometió a estudiar una nueva propuesta que estaría ingresando al Congreso, esta vez por la Cámara, para que esa otra fórmula podría ser mejor. Vamos a estar así por lo menos unas buenas semanas. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto. A propósito de temas de salud, pero mezclados con economía, hablemos acerca de las farmacias ahumadas. La estadounidense Walgreens Boots Alliance afina detalles para su salida de farmacias ahumadas. La compañía anunció que llegó a un acuerdo para vender la cadena a un consorcio de inversionistas locales que es liderado por la corredora Larraín Vial. En un comunicado, la empresa farmacéutica subrayó que la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias y gubernamentales requeridas y agregó que espera que la venta se concrete a fines de este año. Según conocedores de las tratativas, la operación comenzó a gestarse al interior de Larraín Vial desde hace un año en total hermetismo, tan así que ni los propios estadounidenses de Walgreens sabrían quiénes son las personas naturales que están detrás del fondo de Larraín Vial. Si bien no se conocen sus nombres, fuentes señalan que se trata de unos 20 inversionistas, todos ellos chilenos, y que operan bajo un mismo paraguas común como en un fondo y no cada uno por separado. Los nuevos controladores planearían mantener la actual administración de la compañía y tienen como objetivo llevarla de nuevo a liderar la industria. En los últimos años la empresa ha perdido participación de mercado y una ajustada situación financiera la tiene contra las cuerdas. Ahora bien, la adquisición debe pasar por la Fiscalía Nacional Económica, como lo hacen todas las operaciones que superan un determinado monto de recursos. Como próximos pasos a seguir, la Fiscalía tendría 30 días hábiles para decidir si solicita más información del proceso y posteriormente otro lapso igual para aprobar la compra. A mediados de 2022, en medio del proceso de venta de la empresa, WBA había cambiado los estatutos de su filial chilena para tener un derecho de compra sobre los accionistas minoritarios, con lo que podría exigir la venta de los papeles de estos últimos. La historia reciente de las farmacias ahumadas tiene una seguidilla de cambios de propietarios. La empresa fue fundada en 1969 por José Kotner y en 2010 fue adquirida por el grupo mexicano Casa Saba, que también controla Farmacias Benavides, que es operador relevante en ese país. Posteriormente, este conglomerado vendió ambas cadenas farmacéuticas a la inglesa Alliance Boots, que a su vez fue absorbida por Walgreens en 2014, y así se formó WBA,
que quedó con el control de Farmacias Ahumada. Walgreens es una multinacional que cuenta con más de 13.000 establecimientos entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. En total son 9 países y más de 325.000 trabajadores. Entre sus marcas de consumo, además de Walgreens y Boots, se encuentran Duane Reade, Número 7 Beauty Company y también las farmacias Benavides.